Bienvenidos a 10.000 metros. Noticias, estrategias y decisiones que cambian el rumbo de la aviación. Con una mirada crítica y curiosa. Comenzamos. Muy buenas a todos. ¿Alguna vez os habéis preguntado cuánta gente trabaja en un aeropuerto? ¿O quién se encarga de que todo funcione a la perfección mientras los aviones despegan y aterrizan sin parar? En este episodio vamos a adentrarnos en el corazón de una de las infraestructuras más complejas del mundo, el aeropuerto. Este será el primero de muchos capítulos dedicados a la vida en estos lugares, donde hablaremos de por qué es tan caro comer o comprar en el aeropuerto, cómo ganan dinero estas infraestructuras, cómo se gestiona la seguridad, la fauna, la sostenibilidad y qué distingue realmente a los mejores aeropuertos del mundo. Pero hoy empezamos por la base, las personas. Descubriremos cuántos y qué perfiles hacen posible que un avión pueda volar y cómo se coordinan entre el gestor aeroportuario, las aerolíneas y las torres de control. También conoceremos un servicio tan esencial como poco visible, el de asistencia a pasajeros con movilidad reducida, los conocidos como PMR, con sus retos, anécdotas y polémicas. Y para terminar, exploraremos cómo un aeropuerto consume recursos, se mantiene en marcha las 24 horas del día y funciona, en muchos sentidos, como una auténtica ciudad que no duerme. Desde Madrid, somos Gerardo, Lucas y David. Y hoy tenemos el gusto de recibir desde Galicia a Roberto. Roberto es ingeniero industrial, ha sido consultor y con experiencia en la gestión de servicios en distintos aeropuertos de España. Y hoy nos ayudará a entender cómo funciona esa vida dentro del aeropuerto. A día de hoy lidera proyectos de IT en el sector de la energía. Bienvenido, Robert, ¿qué tal? Muy bien y encantado de por fin estar aquí con vosotros. Lo teníamos en lista de espera, ¿eh? Efectivamente. Era uno de los que quería participar desde Os hace agradezco bastante haberme meses. dado prioridad. Pues hoy empezamos conociendo esos roles que permiten que podamos volar. Lucas. En este queríamos empezar a hablar un poquito del papel que juega el aeropuerto a día de hoy en las economías realmente y dar a entender un poco los roles que son muy importantes y que participan que la gestión operativa del aeropuerto sea. Y es que la gente cuando piensa en un aeropuerto pues imagina pues, aviones despegando, pantallas de vuelo, colas en el control de seguridad, pero la realidad es que es muchísimo más grande que eso, y es que un aeropuerto moderno funciona literalmente como una ciudad completa, solo que en vez de 24 horas para trabajar, todo está comprimido en ciclos operativos de minutos, ¿no? Donde cada rol tiene su franja, donde tiene que trabajar en esa franja para cumplir con la eficiencia operativa excelente que se marca los aeropuertos hoy en día. Y que todo tiene que encajar al minuto. Exacto. Porque además es que aquí cada minuto vale mucho dinero. Sí, muchísimo. Y que un rol no cumpla su función dentro de esa cadena implica que muchos otros tengan problemas para desarrollar los propios. Totalmente, y realmente yo aquí voy a traer varios ejemplos para entender cuánto es la magnitud real de lo que es un aeropuerto, porque basta comparar cuántas personas trabajan en ellos y por poner en contexto, el aeropuerto de Atlanta, que es el más transitado del mundo, emplea aproximadamente a 63.000 personas, más o menos 63.000, según el Atlanta Department of Aviation. Comparativamente con el que tenemos aquí en Madrid, el de Aeropuerto de Madrid-Barajas, cuenta pues con unas 35.000 personas trabajando diariamente en sus instalaciones. O sea, que el de Atlanta es el doble. ¿Sabéis cuando esto, quienes hemos trabajado en el aeropuerto, yo creo que esto es súper tangible, ver las masas de trabajadores, especialmente diario, ¿no? Los que trabajan en T4 satélite, cuando salen los últimos vuelos desde satélite, cierran las tiendas, de pronto los trenes, en el caso de Madrid, el tren que conecta la terminal satélite con la terminal 4, está lleno, pero lleno de trabajadores, y yo creo que ahí adquieres un poco la dimensión porque al final hay tantos turnos en el aeropuerto que, claro, no todos llegan en el mismo momento, Claro. pero esa hora de la noche es una especial en que de pronto dices, buah, pero es que aquí somos todos trabajadores, no hay ni un solo pasajero. Ya, ahora imagínate la escala del de Atlanta
puesto comparado con Toledo, que tiene como 70.000 habitantes más o menos, imagínate todo ese montón de gente intentando salir por Una ciudad entera por una trabajando puerta. en Es una locura la aeropuerto. magnitud. Sí, pero o sea, por poner también otro dato, es que en Asia el aeropuerto de Changi, el aeropuerto de Singapur, opera con más de 50.000 empleados según datos del Changi Airport Group. Entonces, pues bueno, pues lo que decías tú, Gerardo, que incluso un aeropuerto mediano tiene más población laboral que muchas ciudades enteras y que cuando escalamos esto a nivel continental o global, pues las cifras se disparan completamente. Y es que, como, bueno, como estamos diciendo, los aeropuertos funcionan como microciudades en sí, porque gestionan pues desde terminales, pistas, redes de transporte, el comercio, la tecnología, la seguridad. No solo facilitan los vuelos, que es lo que la mayoría de la gente asume, sino que en muchos sentidos también sostienen la economía local y incluso en sentidos más macros, pues la economía regional y global de donde, pues, donde esté localizado ese aeropuerto. Entonces, bueno, por dar un dato de un estudio, es que el estudio de Airports Council International Europe, ACI Europe, sobre el impacto económico y social de los aeropuertos europeos, pues dice que estas infraestructuras aportan aproximadamente 1,8 millones de empleos directos, además de los millones de puestos indirectos, principalmente vinculados a lo que dices tú, al transporte, comercio y turismo, que viene derivado pues, de ese efecto dominó que trae consigo todo pues, el hecho de esa riqueza de un aeropuerto en la región concreta donde esté, ¿no? Y el mismo informe concluye que los aeropuertos son infraestructuras esenciales pues, para eso mismo, ¿no? Para el desarrollo regional, porque multiplican la conectividad, atraen inversión, facilitan exportaciones y generan ecosistemas laborales pues amplísimos, y que este efecto dominó en muchos sentidos viene pues por esa conectividad por aire que da el aeropuerto en sí donde esté localizado. Por poner otro dato, es que la Organización Internacional del Trabajo estima que la aviación en general emplea directamente a más de 11 millones de personas. Entonces la pregunta es, ¿quién trabaja en un aeropuerto? Y aquí es donde yo la coletilla. ¿Y qué pasa cuando algo se tuerce? Porque a nivel operativo son tan importantes estos roles que si algo se tuerce, pues puede venir realmente mal para, ya no solo operativamente, sino económicamente para el aeropuerto y todo el entramado económico que hay detrás, ¿no? Pues empecemos, por ejemplo, con el rol de handling, que es digamos que el rol más conocido. Y uno de los más visibles. Yo creo que el que más la gente entiende, pues bueno, las personas que cargan y descargan equipajes, Son los que te rompen la maleta al final, o sea, son los que tiran las maletas, salen en los videos. Pues depende del aeropuerto. O bailando con unos conos ahí. Pues en Japón, los que se ponen en fila y te saludan y te hacen la reverencia para despedirte. Son educados. Pues sí, pues por poner justo la antítesis al ejemplo que has dado, ¿no? Que no se lo rompen. Pero bueno, que realmente en muchos sentidos ellos, pues además de la eficiencia operativa, pues pues bueno, porque intentan garantizar que los tiempos de rotación de los vuelos sean acordes a lo que plantea la aerolínea y a lo que pues exige el gestor aeroportuario a nivel de excelencia operativa. Pero yo de este rol en concreto sí que traigo un ejemplo, una anécdota que es un poco exagerada porque no suele ocurrir, pero que da un poco la idea del impacto y de la importancia que tiene este rol, ¿no? Y es que en 2015 un trabajador de rampa de Alaska Airlines quedó atrapado en la bodega de un 737 tras quedarse dormido dentro. Y bueno, pues el avión despegó desde Seattle y solo regresó cuando la tripulación escuchó golpes desde la bodega. Pues bueno, un dato muy curioso, pero para mí el detalle operativo de por qué lo traigo es el impacto en sí operativo, ¿no? Que es que el suceso obligó al piloto pues, a regresar, provocando retrasos, gasto extra de combustible, las inspecciones que viene con un suceso tan anormal y pues reforzando posteriormente procedimientos de conteo de personal, de permisos de acceso y de señalización incluso en zonas peligrosas. No sé si vieron, hubo una noticia de un caballo que se soltó en un 747 porque lo habían dejado mal, ¿En la bodega? mal atado. ¿En la bodega Sí, del avión? en la bodega. Sí, lo dejaron mal atado y se soltó un caballo y tuvo que volver. Entonces esto ya implica, como dices tú, cuestiones económicas de tirar fuel, Sí. regresar y volver a atar un caballo porque estaba mal atado. O sea, Es que al final cada uno de ellos, dentro de su pequeña responsabilidad, o sea, puede tener un impacto enorme sobre la operativa, porque cuando hablamos de trabajadores de handling, hablamos de un conjunto de personas desde Claro. quien
te factura la maleta y luego de cara al avión, pues quien se encarga del repostaje, por ejemplo, quien se encarga del catering, Sí. de las maletas, como habéis mencionado. Un pequeño ejército que trabaja para que cada vuelo finalmente Totalmente. salga a tiempo. Totalmente. O sea, Y al la final- coordinación tiene que ser brutal. La cara visible de las aerolíneas, porque ole y chapó a la También. paciencia y diplomacia que tienen que tener los agentes de handling en tierra, porque al final cuando algo se tuerce, pues son los que reciben pues muchas veces insultos, gritos y dan la cara por la aerolínea, que Sí, totalmente de acuerdo y qué bien que lo has mencionado porque yo creo que también un agradecimiento y especialmente en momentos de más tensión, de por ejemplo más volumen de pasajeros o cuando hay retrasos por mal tiempo, quienes al final les tienen que poner la cara al pasajero y al final se acaban comiendo ese enfado del pasajero, pues son todos esos agentes de handling que muchas veces, esto es importante decirlo, no, los agentes de handling no están contratados por las propias aerolíneas muchas veces. En algunos casos las aerolíneas tienen subempresas y en otros casos son terceros completamente que las aerolíneas contratan para que se encarguen de esos servicios. Entonces, bueno, y además de que estos trabajadores a veces se enfrentan pues al frío, a la lluvia, al calor, a todo lo que venga, se enfrentan además eso a una presión muy elevada por los tiempos tan cortos que se tienen que cumplir en y la aviación. presión creciente también de las propias empresas que le contratan, ¿no? Que muchos de sus ingresos También. ya dependen cada vez más del equipaje facturado, de maletas extras y demás, pues que al final son los que te tienen que decir que por 2 milímetros no cabe en la caja y te van a cobrar 100 euros, ¿no? Por tu maleta, cuando sería más fácil seguramente su día a día, pues hacer la vista gorda y pasar. Entonces tienen esa arma de doble filo, o sea, que afectan a la experiencia, yo creo que diría casi más que a veces que la tripulación en el vuelo Sí, sí, sí. eh, y la imagen que cuenta para la aerolínea, ¿no? O sea, los vídeos virales todos los hemos visto, ¿no? De las Sí, sí. maletas que no entran, de los Sí, gritos y demás. sí, lo hemos comentado en otros episodios de los casos de aerolíneas americanas donde, pues el Frontier, Allegiant, donde pues hacen esa comisión o ese incentivo al trabajador de handling para que, pues bueno, que detecte esas maletas que exceden del tamaño. Pues bueno, vamos a seguir con más roles, porque este quizás es también uno muy conocido y que si para la gente que sea muy friki como nosotros y que ve National Geographic, pues seguramente lo va a conocer muy bien, porque es concretamente el rol de seguridad y control fronterizo, pues lo que incluye tanto la policía, la seguridad privada de los controles de seguridad de toda la vida, ¿no? Por poner una anécdota también de este rol, es que es muy típica, bueno, muy típica, es la típica de televisión, ¿no? Pero creo que por darle sentido operativo a la anécdota, ¿no? Y es que en 2019, en el aeropuerto de Barcelona, agentes detuvieron a un pasajero que llevaba medio kilo de cocaína pegada al cráneo bajo una peluca. Entonces fue detectado pues, por el entrenamiento que tienen estas personas, porque traía un comportamiento errático, nervioso, y con el control visual ellos están entrenados para detectar esto. ¿Por qué traigo esta anécdota? Y es porque tras interceptarlo, pues se activan los protocolos de inspección necesarios, la cadena de custodia que trae consigo, la coordinación judicial y el refuerzo puntual del personal, lo que también ralentiza los procesos en esa franja horaria. Me parece muy interesante mencionar esto porque también este tipo de sucesos afectan a la operativa de un aeropuerto. Pasamos a otro rol y es el de bomberos aeroportuarios y servicios de emergencia. Y es, pues bueno, responden a incendios, derrames, impactos en pista y evacuaciones masivas, ¿no? Su trabajo, pues como podéis entender, es crítico para la continuidad del aeropuerto. Una anécdota que traigo sobre este rol es que en 1996 se declaró un incendio en el aeropuerto de Düsseldorf, en Alemania, básicamente que durante trabajos de soldadura en una zona de la terminal, pues desgraciadamente murieron 17 personas. Hubo decenas de heridos y parte del aeropuerto quedó inutilizado durante meses. A nivel de operativo para el aeropuerto, supone que se desviaron muchísimos vuelos a otros aeropuertos, se reconfiguraron las terminales, se reconstruyeron áreas enteras y hubo pérdidas materiales estimadas en cientos de millones de euros y se endurecieron los estándares de materiales ignífugos
Y bueno, y la supervisión de contratistas y planes de evacuación también se revisaron en este aeropuerto. También por poner en contexto de que este rol es muy importante. Que son un servicio vital en Sí. caso de accidentes o incluso presunción de que pueda ocurrir algo cuando Claro. los pilotos de pronto se enfrentan a algún problema técnico durante el vuelo. Muchas veces piden que los bomberos estén prevenidos en caso de... Muchas veces cosas tan simples como el sobrecalentamiento de los frenos de un avión, o sea que juegan un papel fundamental. Y también los usan para inaugurar rutas nuevas, ¿eh? Sí, iba a decir Decía que Robert, pero... están ahí en eventos pues más alegres, ¿no? Cuando llega Claro. un primer modelo de avión al aeropuerto o se inaugura una También. ruta, también ahí tienen su Sus momento cañones champán. de agua. Es verdad que Sí, o para despedir despedir a un a un piloto que piloto se retira, jubila. Sí, sí, sí. Sí, también Muy esa- especiales, ¿eh? Sí, sí. Sí, ese papel también es curioso y qué bueno que lo menciones porque sí, también hablamos solo del desastre, ¿no? De qué pasa a nivel operativo, pero que también tiene ese toque pues humano que romantiza también en cierto sentido la profesión suya que tienen y que romantiza en general pues la gestión del aeropuerto y que bueno, por lo menos para nosotros que nos gusta mucho este mundo, pues es muy atractivo ver cuando algo así ocurre. La familia sí, de la aviación. Sí, sí, sí. Pasamos a otro rol y es el de técnicos de IT y operación de sistemas. Y aquí es que realmente pues, sostienen la informática que permite operar todos los sistemas informáticos del aeropuerto. Ya no es, pues, desde el check-in, desde las pantallas de cualquiera que sea, cualquier pantalla que haya en el aeropuerto, sistemas de reservas, los sistemas de equipaje, comunicaciones de la torre con aerolínea, las redes de comunicación, las bases de datos. Si la tecnología cae, pues el aeropuerto se detiene por completo. Y aquí es muy interesante porque conocemos muchos casos particulares de un aeropuerto en concreto, pero voy a entrar solo en uno, y es que en 2008, pues durante la inauguración del aeropuerto de Heathrow, la Terminal 5, pues falló el sistema centralizado de equipajes. El que no se lo sepa no es friki de aviones. Sí. Es un aeropuerto que, bueno, por desgracia, pues para muchas cosas es positivo, pero también este tema en concreto pues es también conocido por estos fallos de sistemas que, bueno, con los años se ha ido mejorando, ¿no? Tanto el aeropuerto como British Airways en su momento se enfrentó a muchísimos problemas por la infraestructura de IT tan anticuada que tenían. Y es que ocurre mucho en esto que hay tantas operaciones, nunca es buen momento para hacer esas actualizaciones pues en márgenes tan reducidos, son proyectos mega costosos. A todos los hemos visto, ¿no? Que dicen, pues esa pantalla que está ahí dándole sin ratón, solo con teclado, que parece eso del año, parece retro, ¿no? Y como esa divisa siempre está ahí, si funciona no lo toques, pero hasta que no funciona. Sí, es verdad que tanto aeropuertos y más que nada visible en las aerolíneas que siguen utilizando pues los llamados GDS, que son sistemas que datan yo creo de los 70s o por ahí los primeros, y lo que pasa es que pues es el idioma universal, sigue siendo el idioma universal a día de hoy, y pues por eso no se atreven a cambiarlo. Y creo que es lo que comenta también Roberto, de que el aeropuerto en sí es un ente vivo de 24 horas, entonces nunca hay un momento súper destacable, bueno, sí, el tramo en el que menos aviones o menos operativa haya, pero nunca hay un momento buenísimo en un aeropuerto para hacer una mega actualización de sistemas. Yo pues lo hablo desde la distancia, no soy un experto en este tema, pero me da la impresión de que es lo que dice él, de que Y nunca hay un tema. Y aún en los que cierran, si lo piensas, porque ponle Heathrow, por ejemplo, que cierra, muchos aeropuertos en Alemania que cierran por el tema del ruido por las noches. Te piensas, y si algo sale mal, es que no tenemos margen de maniobra. No. A la mañana siguiente estás jodido. Es que Sí. Entonces, bueno, el impacto de IT, y cuando algo se tuerce en un aeropuerto en este rol en concreto, pues en el caso de Heathrow, pues ¿qué impacto operativo tuvo? Pues que el caos obligó a gestionar equipaje manualmente durante días. Y lo que conlleva ya reubicar vuelos, contratar refuerzos y asumir grandes compensaciones por parte de las aerolíneas. Nada salió bien ese año que inauguraron la Terminal 5 de Heathrow. Ahora vamos a pasar a otro rol, y que a mí este me encanta,
porque, bueno, no sé, pues quizás pues, es una cosa mía, pero me encanta porque es curiosamente el que no tiene que ver con la operativa, y es los roles de retail, restauración y servicios comerciales. ¿Por qué? Porque son para mí, para mi opinión, son el pulmón económico, no aeronáutico, del aeropuerto, pues desde los cafés, los restaurantes, duty free y las tiendas en general, que emplean también a miles de personas. Anécdota real, y esta la traigo y lo voy a desarrollar solo un pelín porque me parece súper curioso, es que en 2021-2022, Business Insider pues trajo un poco a la luz la aparición de pues, una noticia sobre el aeropuerto de LaGuardia, y es que había una cerveza, se tarificaba una cerveza en un bar de ese aeropuerto a prácticamente $28 del precio de la cerveza. Entonces eso provocó una reacción pública tan fuerte que la autoridad correspondiente pues tuvo que lanzar una auditoría completa pues de los precios, se revisaron contratos y pues bueno, en fin, todo lo que lleva consigo el asumir qué está pasando aquí a nivel de precios. ¿Y por qué traigo este ejemplo que para mí me parece tan curioso? Es simplemente que muchas veces entendemos que el pasajero entiende que si un aeropuerto es eficiente operativamente, ya su experiencia va a asumir que el aeropuerto es bueno. Y no necesariamente. no. Un aeropuerto puede ser buenísimo y operativamente puede ser perfecto y tu vuelo sale en hora y todo va bien, pero si tienes una cerveza a $28, te lo vas a pensar en la próxima vez en quizás Sí, totalmente. en que quizás si hay otro aeropuerto cercano con un precio del billete de avión mucho más barato. Es verdad que la experiencia del pasajero en el aeropuerto, y además es por lo que compiten los aeropuertos que son hubs, Sí. como en Europa pues tendríamos a Madrid, Sí. a Charles de Gaulle, a Heathrow, o sea, compiten por tener pasajeros en conexión. Y por supuesto que la experiencia que tengan allí Es respecto a fundamental. disponibilidad de servicios y por supuesto precios es importante y les invitará o no a volver. Es fundamental. Muchas veces la gente se queja y dice, bueno, es que en el aeropuerto todo es más caro. Y sí, para mí, en mi opinión, tiene sentido que lo sea, porque muchas veces no, estas tiendas, restaurantes, cafeterías, etcétera, tienen que pagar y destinar parte de sus ingresos a pagarle al gestor aeroportuario por tener ese espacio y disfrutar de él y ofrecer su servicio en ese espacio. Pero cuando, por un ejemplo, sin hablar de la marca en concreto, cuando un sándwich aquí te sale a la calle, te sale a 1,80, 1,90 y en el aeropuerto te sale a casi 5 euros, O más. ahí es cuando creo que hay un punto en el que pierdes la fidelidad del pasajero y por muy bien que vaya operativamente un aeropuerto, si te pasas con los precios comerciales, puede haber un porcentaje importante de pasajeros que prefieran no volar a ese aeropuerto. Conocemos muchos aeropuertos a nivel internacional, porque quizás nosotros pues, somos viajeros frecuentes y que sabemos que quizás no queremos hacer una escala en ese aeropuerto pues, porque operativamente es malísimo. Pues no voy a dar nombres tampoco de aeropuertos, pero operativamente es malísimo, pero también otros aeropuertos que comercialmente, pues como puede ser el caso, bueno ya no, pero en su momento era el caso de LaGuardia, donde pues teniendo a JFK o Newark, pues ¿para qué ir a LaGuardia si existe la misma ruta en estos otros aeropuertos? Por lo general, hacer escalas en cualquier aeropuerto de Estados Unidos es mucho más caro que viajar por Latinoamérica o así. O sea, si vas a hacer escala en Estados Unidos y es larga y prepárate porque vas a pagar una comida, fácil te vas a dejar 50 euros por Es una locura, es una locura. La verdad, si alguien que nos esté viendo ha pasado recientemente por un aeropuerto americano, es verdad que es una locura. Así que bueno, este tema... Es destacable el caso de Istambul también, que se está convirtiendo en un hub pues bastante importante y donde uno aparentemente podría pensar que dice, bueno, en Turquía, un país más asequible, ¿no? que una Sí. escala, y sin embargo los precios en Istambul, en el aeropuerto, sobrepasan con creces pues los de grandes hubs como pueden ser Heathrow o Frankfurt. Sí, hay aeropuertos que no quiero decir la palabra, pero digamos que entrecomillada, Dilo, Lucas, usurero. digamos que entre comillas abusan
de maximizar ingresos, dejémoslo ahí. Entonces ya voy a pasar rápido porque me quedan 2 roles y tampoco quiero convertirlo esto en un monólogo, pero yo por destacar 2 roles más es, pues para empezar, el de, y también muy importante, que es el de limpieza y mantenimiento de las infraestructuras, ¿no? Pues que asegura las pistas, la iluminación, climatización, el drenaje, pues de los sistemas de agua, sistemas contra incendios, etcétera. Y esto, pues, por comentar una anécdota también, pues que el 2018 se rompió una tubería contra incendios en una ola de frío en JFK, en la Terminal 4, y provocó una inundación en la zona internacional, pues que hubo los cortes eléctricos preventivos y se cerró parcialmente la terminal. Entonces también es un rol muy, muy importante. Y por último, pero no menos importante, es el rol de todos los puestos de administración, ¿no? Pues departamentos como el de finanzas, contratos, planificación, recursos humanos, compras, etcétera, que también es muy importante. Y aquí no es la anécdota, es más bien la pesadilla, y me atrevo así, un poco a regañadientes, pero voy a mencionarlo así, del caso del aeropuerto de Berlín de Brandenburgo, que es uno de los mayores ejemplos de fallo en la gestión financiera de una apertura de un aeropuerto. Con un coste inicial de 2,83 mil millones de euros, antes de su apertura ya superaba prácticamente el doble, los 5,4 mil millones de euros, y necesitó además una nueva financiación pública para poder abrir este aeropuerto. Recordemos que antes pues era aeropuertos como el de Tegel, el de Schönefeld, o incluso años atrás el de Tempelhof, son aeropuertos, perdonadme, pero malísimos, en el que la experiencia del pasajero era muy mala, y que pues realmente el público alemán y todos los pasajeros demandaban un aeropuerto nuevo, y tardó muchísimo tiempo y se retrasó años y años. Entonces, pues bueno, esto es un ejemplo concreto de cómo también una falta de planificación, ya no solo a nivel financiero, sino la coordinación con los estamentos públicos, pues puede suponer que pues ejemplos como el aeropuerto de Brandenburgo pues sean operativamente no los mejores. Deben ser de los casos más notorios, Sí, eso, totalmente. de un proyecto de aeropuertos que se salió completamente de control y se retrasó años y años, y aun cuando empezó a operar, pues más problemas. Pero bueno, Justo. un Entonces, tema largo. Todos estos roles, ¿quién los coordina? ¿Quién es el que está? Pues al control de todo esto, o quién pone los límites o los límites o las normas para que todo este engranaje funcione. Pues es el papel crucial que juega el gestor aeroportuario en todo este ecosistema, porque realmente es el que lo coordina, ¿no? Para coordinar pues esta ciudad, estas microciudades como hemos hablado al principio. Porque bueno, es quien contrata, supervisa y establece los estándares de prácticamente todos los servicios del aeropuerto, desde pues bueno, todos los roles que he comentado anteriormente y más. Y a través de las concesiones y licitaciones determina cómo y bajo qué criterios operan miles y miles de empleados. Es también quien asegura la coordinación integral entre las distintas partes, que aquí pues bueno, ahora Gerardo nos comentará un poquito más cómo se coordina todo. Y bueno, pues cuando algo falla, el gestor es quien activa el plan de contingencia, redistribuye los recursos y evita pues que el aeropuerto colapse. Digamos, haciendo la analogía, es como el ayuntamiento de una ciudad. Justo. Es cuando, pues si hablamos de que el aeropuerto es una microciudad, pues el gestor aeroportuario es el ayuntamiento de esa ciudad, ¿no? Solo aquí por dejarlo como idea, y es que ese gestor, según el país, puede ser entes distintos. Por ejemplo, en España tenemos un único gestor para prácticamente 48 aeropuertos, que es AENA, pero por ejemplo el modelo americano es que incluso una aerolínea puede funcionar como gestor aeroportuario. O sea, un aeropuerto, quien es dueño de la infraestructura, que normalmente si es un ente del gobierno, por supuesto, cede el control de un terminal completo a una aerolínea, y es esa aerolínea quien se encarga de absolutamente todo. O muchos países, pues eso, al final construyen su aeropuerto, pero luego sacan a concurso la operación. Pasa mucho, por ejemplo, en Latinoamérica. Entonces, bueno, simplemente por mencionar que hay distintos modelos de gestión de aeropuertos. Bien resaltado, porque en España tenemos un gestor único, como bien dices, pero que bueno, dependiendo del país y cómo se gestione, pues ser muy... Pero yo creo que ese es único, lo de Estados Unidos. Es verdad que lo de las aerolíneas yo creo que también creo que será exclusivo de Estados Unidos. Normalmente son empresas privadas
A ver, creo que también eso, por la dimensión tan grande que tienen las aerolíneas americanas, que estamos hablando de aerolíneas con 1000 aviones, Son las por son, capitalización de son mercado, las son únicas más que, grandes, que tienen capacidad, bueno, e interés también en a lo mejor operar directamente. Bueno, incluso y en otros aeropuertos puede que no sean operadores de todo el terminal, pero sí que, por ejemplo, las puertas de embarque están asignadas, compiten por tener puertas de embarque asignadas durante todo el día y sí, sí, así funciona. O sea, la puerta B7 es de United y la B10 de Delta. Esto va así, o sea, va por Y prioridades. cuantos más vuelos ponga esa aerolínea en esa puerta de embarque, pues va a tener más prioridad porque, claro, le va a generar más dinero al aeropuerto. Claro, esto hace que el avión llegue más rápido a la pista, las personas lo ubiquen más rápido, o sea, es todo beneficios tener una puerta mejor que las últimas que al final nadie quiere, nadie llega, te pierdes. Y nada, siguiendo un poco por la línea de los roles del aeropuerto, voy a hablar de una parte que también es muy importante, bueno, yo lo titulé así como el triángulo mágico, y no, y no es el triángulo amoroso que están pensando, ¿no? Y no es, y no es el de las Bermudas Tampoco tampoco, es en las Bermudas, del no. que hemos hablado en nuestro episodio Sí. anterior. Claro, ¿y por qué es triángulo? Porque sin este triángulo tú básicamente no despegas. Y en la punta yo lo catalogo que está como en la ATC, que es la torre de control, que sin la torre de control ya lo sabemos que nadie se mueve, son los que mandan. De hecho, cuando hay huelga en un aeropuerto, normalmente son las torres los controladores aéreos, porque son los que deciden quién despega, quién se mueve. Entonces, prácticamente son los que tienen más poder en un aeropuerto. Son los dueños del tablero, definitivamente. Lo ven desde arriba y saben cómo se mueven todas las cosas. O sea, puede haber un airport manager o una entidad como AENA, pero sin la torre de control nadie se mueve. O sea, es prácticamente el que manda. Y de nuevo, recordemos que, claro, colaboran, por ejemplo, la torre colabora con el gestor, pero al final es un ente independiente también. Y luego tenemos AOCC, que es el Airport Operation Control Center, que para ponerlos en perspectiva es como si fuera una habitación como la NASA y está lleno de pantallas. O sea, son los que van viendo todo, desde la zona aire, la zona tierra, controlan todo. O sea, ven dónde estás cuando entras y cuando llegas al avión. Te pueden seguir con una cámara. O sea, si es necesario ver dónde estás, saben que estás en el baño y que tardaste 6 horas en salir. El gran hermano. Por ejemplo. Justamente, eso es. Por ponerlo en perspectiva. Y luego tenemos el OCC, que esto es la parte de la aerolínea, que es el Operation Control Center, que está en las oficinas de la aerolínea, que también tienen pantallas y controlan un poco como el catering de los aviones, la rotación de los crews, si se descompone un avión, AOCC informa a OCC, bueno, OCC, y ya decide si cambiar o no de aeronave o de equipo, ¿no? Porque muchas veces tú no te das cuenta, te tienes que cambiar de un avión a otro, pero toda esa decisión pasó desde AOCC a OCC y tomaron la decisión de cambiar. Pregúntaselo a los pasajeros de Qatar Airways que son famosos por cambiarte el avión una hora antes y ya no tienes tu asiento asignado por el que habías pagado. de business que esperabas. Efectivamente. Sí, es muy Qatar es que es famosa por esto, no les estoy desprestigiando, es que la realidad es que tienen un problema bastante importante porque además es que toda su flota tiene configuraciones distintas de asientos, entonces claro, cuando te cambian de uno a otro, pues hay poca uniformidad de producto. Bueno, y para ser un poco más exactos en lo que hace la torre de control es, bueno, ordena entradas y salidas, asigna pistas también para aterrizaje, autoriza rodaje también dentro de las pistas y bueno, su objetivo es que haya seguridad y coordinación y que no se sobresaturen los aeropuertos y si hay cambios de viento o meteorología también ajustar las pistas. Y de hecho, no mucha gente lo sabe, pero hay pequeñas torres también, ¿no? Son está la torre principal, que es la más grande, y las pequeñas torres, que son las que controlan el apron. Que el apron es la plataforma de rodaje para estacionar aviones o mover un avión a mantenimiento internamente. Y entonces este es el que más o menos hace el parking de los aviones. O sea, para quitarle un poco de tarea a la torre. Claro, eso en los aeropuertos de más tráfico existe esa figura para quitarle trabajo a la torre principal. Sí, y el AOCC, que es el Airport Control Centers, decide más bien puertas, los stands donde vas a estar tú haciendo el check-in, maneja contingencias o problemas, pistas cerradas, mala meteorología, también lo coordina con los pasajeros.
Y también coordina con los bomberos, que es súper importante. Por eso aquí donde hace la conexión, ¿no? Entre AOCC y todos los roles que están en el aeropuerto. O sea, tiene que haber una coordinación brutal porque si no, no se entera nadie. Y también controla la información de las terminales, o sea, todo lo que te en las pantallas, el cambio de gate, todo eso también lo controla. Es el cerebro del aeropuerto, prácticamente es el que mueve todo. Y OCC, que es la aerolínea, es la que, como les dije, mueve las tripulaciones también, pues son los que revisan las horas que llevan voladas, decide swaps, retrasos y cancelaciones, también pueden cancelar aviones o por si cualquier cosa. Intenta salvar conexiones, son los que intentan ver la mejor manera de conectar para que tu vuelo llegue a la mejor hora, o no sé si se han dado cuenta, en el avión hay gente que ya empiezan a decirle que cuál va a ser la salida, o sea, Sí. desde el OCC contactan con el piloto y el piloto ya sabe qué puerta ir y tú ya te dicen, tu puerta es tal para que te... Sí, las conexiones cortas. Correcto, son los que mandan ese mensaje. Entonces, Sí. pero dentro de todo esto hay algo así como el pegamento, lo que une todo, porque todo esto se va uniendo. Entonces ahí está el apron, el apron es el que controla todo el movimiento de la plataforma. Sin él, pues tu avión no tiene asignación de slot, no se puede mover por libremente y tiene que tener permisos. Organiza los pushbacks y los rodajes. El pushback es el pequeño, no sé cómo decirlo, hay veces que son robots ya, eso es el pequeño, no sé, camioncito, no sé cómo se llama. Literalmente la traducción, yo creo que el pushback es, Es el, que- yo lo describiría así, como el empuje del avión, el que se empuja Claro, para atrás, empujar para atrás el disculpa, avión. pero es que se habla de pushback también en español, o sea, es que no, yo por lo menos no he oído de algún... Literalmente es arrastrar el avión hacia atrás para que pueda arrancar Que esto motor. es una anécdota que a mí me ha pasado, ¿no? El entorno, o sea, ahora damos por hecho, tal vez por, como decís, frikis, pero mucha gente no sabe que un avión no puede ir marcha atrás por sí solo. O sea, es dependiente totalmente Y sería muy peligroso. de ese pushback, ¿no? Pero que la gente dice, sí, un avión para adelante, para atrás, como un coche, ¿no? Muchas veces se imagina eso y no. Marcha atrás. Y en muchos aeropuertos, yo no sé si han visto, ya no es un camioncito, es a control remoto. Sí, No sé si lo han se está implementando, se empezó, lo empezó a implementar IAG en Heathrow, ya ha llegado a Barajas y bueno, es verdad que se está expandiendo bastante rápido el uso de estos pushback Es como el rumba, ¿no? El rumba de los aviones. Pero creo operativamente, yo, bueno, tampoco soy muy experto en esto, pero creo que se elimina un cuello de botella del aspecto humano, creo que bien empleado, creo que se ahorra un tiempo en Totalmente. cuanto el Sí. ser humano tener que, pues bueno, ir al vehículo, ir al vehículo al avión, a enganchar el avión, a arrastrar. Sí, Con correcto. esto creo que se ahorra un tiempo y bueno, creo que pues sí es lo que comentabas, ya que ha sido primeros y es un método buenísimo para que esas rotaciones de los vuelos pues ser más fiel a esos tiempos de rotación que son cada vez más importantes en el mundo de las aerolíneas. Sí, es algo que has mencionado, o sea, que es que hay unos tiempos asignados, o sea, el piloto no puede decir, venga, ya estoy preparado, y que, bueno, todos lo hemos vivido, yo creo, cuando estamos volando. Si te has perdido tu slot, que es como se llama, al espacio de tiempo en el que tienes autorizado despegar o aterrizar, porque pueden ser las dos situaciones, vas a tener que esperar que se te asigne otro. Y bueno, y eso ocasiona buena parte de los retrasos. Y te va penalizando, o sea, todo esto lo van marcando y luego no tienes tanta prioridad para elegir Bueno, un slot. y puede que una aerolínea pueda acabar perdiendo slots precisamente por los retrasos. Por retrasos, correcto. Y por eso está el ramp control y el apron, que también te ayuda a agilizar todo este proceso para no retrasar desde que te quitan calzos hasta que sale el avión. O sea, cada punto es muy importante, desde que te ponen los calzos, que ese es cuando empieza a contar el tiempo, que te quitan las típicas estas... Los calzos. Los calzos, es que no sé cómo explicarlos, que son palabras muy del mundo, pero... Pues no sé, un objeto que sirve para que... La cuña en la rueda. Ya está, pero ahí empieza a contar el tiempo. Eso, ya está, verás, ya está Robert. Bueno, luego hay otra cosa que es muy importante dentro de todo esto que une la parte del cerebro del aeropuerto, que es el AOCC, que es el FIDS, que es el Flight Information Display System, que es todas las pantallas que ves, que estén exactamente lo que te dice una, esté exactamente lo que te dice la otra. O sea, no puede haber discrepancia, porque
ponte tú en el papel que vas a volar y ves una hora distinta en una pantalla a otra, pues te vuelves loco. Entonces ya no sabes a cuál creer. Claro. De hecho, hubo una anécdota en el aeropuerto de Ciudad de México que hubo problemas porque la gente que pone los horarios en el aeropuerto es diferente a la que trabaja en el aeropuerto. Creo que eran las aerolíneas, una cosa así. Entonces hubo un desfase entre lo que el aeropuerto quería y las aerolíneas querían volar. Entonces había horas que no cuadraban. Yo realmente, experiencia personal, lo he sufrido en ese aeropuerto. ¡Wow! ¡Qué fuerte! No solo, pero subo la apuesta. O sea, yo lo que viví fue que yo vi en las pantallas que el vuelo estaba cancelado También de sí pasa. de una aerolínea mexicana que no voy a mencionar tampoco porque Mala, no quiero tampoco que me bloqueen, pero aparecía en los sistemas cancelado, pero luego el vuelo salió. En ningún momento en las pantallas se reflejó como que el vuelo estaba operativo, estaba en hora, y preguntabas al personal y te decía, no, si el avión va a salir. Y digo, pero si las pantallas pone que está cancelado. Entonces, bueno, ahora lo entiendo, gracias Gerardo, porque me ha venido muy bien la sabiduría que me has transmitido. Sí, ese es el problema. Y yo creo que luego está el punto de la ansiedad que genera en el pasajero la falta de información. Ya lo sabemos, aquí en Europa es muy habitual que la puerta de embarque aparezca solo a lo mejor 3/4 de hora antes del embarque, y es verdad que son minutos en que ves a las personas ansiosas porque están preocupadas a saber cuánto voy a tardar en llegar a esa puerta, en encontrar esa puerta. Entonces, desde luego que las pantallas estas son una Y parte es la fina fundamental. línea, ¿no? Que gente, o sea, de trabaja operaciones, ¿no? El área comercial quiere retrasar ese momento al máximo posible para que justamente estemos consumiendo y no estemos esperando en la puerta, ¿no? Que estemos ahí gastándonos dinerillo y el gestor llevándose su parte. Has dado aquí en un punto importante que a lo mejor mucha gente o no lo ha pensado o no sabe que en buena medida se hace precisamente para que utilicemos más de nuestro tiempo de espera comprando, comiendo, lo que sea, y no sentados esperando, que no producimos ni un euro al aeropuerto. Correcto. Y siguiendo por la línea de que todas las pantallas cuadren con el mismo tiempo, hay unas marcas o unos signos que marcan, por así decirlo, las marcas horarias que utilizan para coordinar todo este tiempo dentro del aeropuerto. Son tres: el TOBT, lo voy a decir despacio, TSAT y CTOT. Ahora explico cuál es cada una, porque yo cuando lo leí me quedé así, como, ¿qué es cada una? Pues cada una tiene su labor para que la misma hora esté coordinada. Por ejemplo, el TOBT, que es el Target of Block Time, que es la parte de esto que decías tú, David, de todo el bloque horario, todo el bloque del vuelo, esté listo. O sea, que el avión esté listo, que las puertas estén cerradas, que todo esté cargado a tiempo, y esto lo fija la aerolínea. O sea, es que todo esté a tiempo. O sea, cuando cierran la puerta, cuando quitan los calzos, que todo eso sea como tiene que ser. Por eso todo esto va coordinado en un sistema dentro del aeropuerto que se va actualizando en el momento. Y luego tenemos el TSAT, que es el Target Startup Approval Time, que es la hora en la que la torre te deja arrancar los motores. O sea, cuando te dicen ya pueden encender los motores, y empiezas a hacer el pushback. Todo esto va coordinado. Entonces, Claro, es que todos estos son detallitos que como pasajeros no llegamos a conocer, pero igual un capitán no puede encender los motores hasta que le autoricen. claro. Entonces, y luego tienes el CTOT, es un poco así, confuso, es el Calculated Takeoff Time, que es la hora que te toca despegar, o sea, literalmente cuando te toca dar a acelerar y despegar. Entonces, todo lo que marca el sistema es el control del tráfico, cuando tiene que haber una regulación para marcar todo esto, o sea, también el espacio que dejas un avión con el otro y todo eso está pensado. Entonces, bueno, si pierdes una de estas, se retrasa todo. Entonces, por eso es normal que un avión se retrase, porque normalmente puede ser, una de estas se puede retrasar, ya sea por pushback, ya sea por handling, ya sea porque los motores pues no tardaron más en arrancar. O sea, todo esto se va retrasando. Entonces, se va actualizando la hora de llegada del destino. Todo esto está planeado para que tú en el destino, cuando estás esperando a la persona que va a llegar, si tiene un retraso de 10 minutos es porque todo va en cadena. Entonces es un poco para situar un poco a las personas que no tienen mucha idea de cómo funciona todo esto por detrás, pero ya con eso vas viendo cómo va todo cayendo, ¿no? Sobre prioridades. Justo. Exactamente. Entonces,
¿qué otras situaciones puede haber? Por ejemplo, si, tres situaciones típicas que hay. O sea, cuando te cambian rápido de gate también. Eso también entra dentro de estas del engranaje, ¿no? signos horarios, engranaje. Entonces todo esto retrasa y bueno, hay más casos como el de tormentas o cambios de Claro. slots o que te cambian el avión, pero todo esto al final pues es una cadena de eventos que te van retrasando. Entonces eso es parte un poco de cómo va todo el proceso desde los roles hasta el triángulo que hablamos, el ATC, el OCC y el ACC y todo lo que va marcando los pasos para que un avión despegue, ¿no? Entonces, David, no sé tú qué nos tienes preparado para dar un Pues poco de continuidad. vamos ahora aprovechando que tenemos hoy con nosotros a Robert, a aprovecharle. Y es que Robert fue responsable de la coordinación de, como hemos mencionado en la introducción, del servicio de PMRs de pasajeros de movilidad reducida en distintos aeropuertos españoles, para que podamos entender un poco el gran esfuerzo que se hace para que volar sea más accesible para todos. Y es que todos los años cerca de 10 millones de pasajeros con movilidad reducida viajan por la red de aeropuertos europea. En España, datos de AENA dicen que el año pasado, en 2024, volaron unos 2,4 millones de pasajeros que utilizaron este servicio. Eso es aproximadamente un 0,8 del total de viajeros. Sin embargo, se estima que solo en España hay medio millón de personas con limitaciones que les dificultan volar, a veces por desconocimiento, otras veces por experiencias previas o simplemente por la falta de confianza en que el servicio vaya a responder a las necesidades que tienen, especialmente cuando están viajando solos. Entonces, bueno, Robert, nos gustaría que empieces un poco comentándonos en qué consiste el servicio de movilidad reducida, cuál es el alcance, o sea, y en qué tipo de situaciones nos pueden atender, o sea, y cómo, más o menos cómo O sea, funciona. el servicio tiene un nombre un poco que a veces pensamos, ¿no? Y muchas veces el logotipo que vemos, ¿no? Que es la persona, una silla de ruedas, ¿no? Movilidad reducida, pero tiene un alcance mucho mayor. O sea, la idea es, pues justamente hacer accesible el poder volar a cualquier persona que tiene algún impedimento más allá de la movilidad. Pues podemos pensar en alguien, una persona que es autista, por ejemplo. La cantidad de ruidos y de estímulos que hay en un aeropuerto pues, es brutal, ¿no? Y a veces pues es un usuario de este servicio. Pero tenemos personas mayores, personas sordas, personas que tienen una barrera de comunicación, que no hablan inglés, que español, que no hablan ningún tipo de idioma dentro del aeropuerto. Eh, y bueno, pues toda esa casuística, ¿no? Se resume mucho a movilidad reducida, pero el abanico y el espectro de posibles usuarios es mucho más amplio. Es un servicio. La verdad es Sí, que perdón, David. no, que el caso que has mencionado del autismo me parece brutal y yo no lo había considerado Y yo, nunca y me parece súper importante porque evidentemente si no existiese algún sistema para que estas personas pues se les pueda proteger, definitivamente no podrían viajar. No sé si has tenido la experiencia de cómo se gestiona esto. No sé Sí, o sea, si has visto algún caso particular es porque me cierto que no, parece difícil aislar a una es cierto que no persona. son los casos más habituales, porque generalmente eh, cuando son más jóvenes, por así decirlo, más dependientes, son personas que suelen viajar ya acompañadas de pues, algún familiar o algún amigo. Mm. Pero sí se han dado algunos casos donde incluso pues, se pueden llegar a proporcionar pues, de estos cascos como los de la obra, ¿no? Para disminuir Ah, claro. el estímulo sonoro, ¿no? Que hay en el aeropuerto, donde se facilitan las esperas y trata de pues, llevar a esa persona por las zonas, por así decirlo, menos transitadas, facilitarle el paso por el filtro de seguridad, también pues eso, hablando con compañeros y de los otros servicios, ¿no? Parte de este engranaje que al final hay mucho engranaje ahí entre servicios que sí. prestan distintas empresas y demás. Y es bastante reconfortante porque Ujú. eh, dices tú, o sea, es igual una persona que al final te lo agradece y que te agradece que lo ves, que lo está pasando mal, más allá del hecho de no poder moverse. Entonces,
Este Totalmente. servicio, pues al menos en España lo gestiona el operador aeroportuario, el gestor aeroportuario, perdón, en este caso AENA, que mucha gente pues se piensa, ¿no? Porque el acceso a este servicio pues se da principalmente por dos vías, solicitándolo a la propia aerolínea o solicitándolo directamente al gestor aeroportuario. Lo que pasa es que pues la gran mayoría de las personas se lo piden a la aerolínea, que al final lo ven que es con quien han contratado, ¿no?, su servicio. Y hay mucha confusión sobre que la gente piensa que se lo está prestando la aerolínea, ¿no?, ese servicio, y cuando en realidad no, es un Mm. servicio que lo presta el gestor aeroportuario y que indirectamente pues traslada en sus tasas aeroportuarias por pasajero a cada una de estas de las aerolíneas. O sea que este es un servicio gratuito para el Sí, o pasajero. sea, lo está pagando, lo pagamos todo, es un poco como impuestos, pero a través de la tasa de aeroportuaria, pero sí, es un servicio gratuito. Aquí tengo multitud de Y anécdotas, pueden recibir propinas sobre por... todo porque esto es algo que no siempre es así a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Y donde hay culturas, pues, muy diferentes en cuanto a, pues, por ejemplo, todo el tema que es propinas, ¿no? Eh, Aquí, pues, anécdotas graciosas, ¿no? Dentro del personal, ¿no?, que gestiona esto, pues se pelean y hay pequeñas mafias por atender a los vuelos de Estados Unidos, ¿no? Sabemos que Estados Unidos es un país donde la Mm. propina forma parte de la cultura, ¿no?, de todo lo que es el servicio, y, Ya. y hay personas que se sacan sobresueldos a pesar de ser totalmente ilegal, eh, por las propinas, ya no porque lo pidan, Wow. sino porque es que se las dan, y igual pues te dan 10 euros o un billete si llevan un billete de 20 euros, algunos te dan 20 euros porque les has ayudado. Entonces, Sí, eh, porque Lo he visto muchas veces, wow, sí. yo no tenía ni idea, me estoy quedando a cuadros, estoy Por eso lo he desactualizado sacado a en la y, mesa porque... es un tema muy, entonces muy hay interesante, pequeñas la verdad. mafias, Estoy... como os podéis imaginar, como todo en los aeropuertos y sobre todo en aeropuertos aquí de destinos tan turísticos, hay una fuerte componente estacional donde pues parte de la plantilla es por así decir, la base, ¿no?, con la que se presta este servicio, pero con refuerzos en épocas pues de vacaciones, navidades, estivales y demás. Entonces hay pequeñas mafias donde los mejores vuelos me los quedo yo, ¿no? Entonces, eh, Y normalmente son los trabajadores con más antigüedad o cómo funciona un sí, poco. generalmente, bueno, los patas negras, ¿no?, que Sí. mencionábamos, esto es un, ¿cómo se dice? Es algo que ocurre no solo en el servicio de PMRs, sino pues en todos, especialmente los de handling, ¿no? De un poco esa herencia, ¿no?, de esa otra época de la aviación un poco más. Ya no me voy a la época dorada de la aviación, que queda mucho más atrás, pero no hace falta irnos tan atrás, igual hace 15, 20 años, donde pues trabajadores pues gozaban Mm. de unos salarios y unas condiciones que por la naturaleza de estos servicios, ¿no?, que se subrogan los trabajadores, porque son pues concursos que se van licitando, tenemos trabajadores que hacen exactamente el mismo trabajo pero cobran 3 veces más. Y hay eso, pues pequeñas mafias de seniority y además donde pues los vuelos que están justamente en las puertas al final de todo de una T4, de una T4S, pues le toca al pringao que se acaba de incorporar, ¿no?, para pagar, para hacer la temporada de verano, y el vuelo a Estados Unidos, pues se lo queda el que lleva ahí 15 años y controla eso, ¿no? Ahí entonces hay un tema de conflictividad ahí en Wow. ese servicio bastante elevado porque, pues, por esas inequidades y gente que se saca un sobresueldo. Son las reglas no escritas. Sí. Sí, 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 total. claro. Yo no tenía ni idea y la verdad que... pues, Entiendo que habrá mucha rotación, ¿no? claro, Entre esos más sí. nuevos, entre los que entran con unas condiciones Sí, sí, peores. sí, digo, por el carácter estacional, el tipo de trabajos en aeropuertos pues También. son empleos que no son eh, al- altamente o sea, no son empleos que se paguen muy bien, pero que cubren pues justamente trabajar fines de semana, horarios específicos, o sea, que hacen pues gente estudiantes o gente que simplemente pues necesita ese apoyo puntual. Que me gustaría saber si estos trabajadores
¿Reciben una formación real Pues o a lo mejor les mandan un cursillo de 1 hora para que se vean online? Porque realmente, a ver, que con determinados pasajeros que es que eso, realmente tengan la movilidad muy reducida, por ejemplo, los que tienen que ayudar incluso a sentarse Sí. en el asiento del avión, no saber cómo gestionar un pasajero de esos puede acabar sí, lastimándole. de hecho hay casos, o sea, cualquiera que se incorpora, pues aparte de las formaciones obligatorias que el propio gestor aeroportuario te exige para poder darte una tarjeta que te permita básicamente moverte por el aeropuerto, eh, pues hay una Sí. formación muy específica, porque aquí muchas veces pensamos únicamente en las personas, ¿no?, que empujan una silla de ruedas, por así decirlo, pero hay una formación pues en este tipo de cosas, de los distintos tipos de discapacidades, la parte un poco más emocional de cómo tratar con esas personas y demás. También bien es cierto que eh, hay una componente, Justo. por así decir, que falta, que es la vocacional, ¿no? O sea, casi nadie es por vocación agente Sí, PMR, lamentablemente. Eh, Mm. pero sí es verdad que pues, hay personas más sensibles, ¿no?, a tener a una persona mayor o a una persona pues, con movilidad reducida. Lamentablemente la formación sí está ahí, pero al ser pues, un empleo pues de baja remuneración y generalmente un empleo que, salvo algunos perfiles que llevan haciendo muchos años por condiciones del pasado, pues no es una carrera a largo plazo. Entonces, es verdad que es un reto. claro. Y luego hay otra gran parte de personal que presta ese servicio que no lo presta dentro del aeropuerto. Gran parte de este servicio también se presta en lo que es la zona aire, o sea, en vehículos para subir o bajar a personas del avión. O sea, pensemos que todos vimos, ¿no? O sea, imaginaos subir a una silla de ruedas por la escalera que sale del Boeing de Ryanair. Pues no. Que hemos visto, hay algún vídeo, lamentablemente, no en España, no es verdad que no en España, pero hemos visto en alguna ocasión eso, una cosa que Sí, sí. evidentemente no tendría que ocurrir nunca, pero sí, Bajándolo sí, por las escaleras Sí. de la... Sí, yo también lo he visto. Sí. sí. Y bueno, Sí. como decís, aquí hay anécdotas, pues hay anécdotas para aburrir, ¿no? Quiero decir, dentro de, como decís, los tiempos, ¿no?, que son tan críticos, ¿no?, para una aerolínea, para el despegue y todo eso, a la hora de imputar un retraso por cualquier motivo, se utilizan una serie de códigos, ¿no? Y muchas veces quiero recordar, y ahí perdonad, que ya hace algunos añitos, creo que era el código 12, que era el que se le imputaba el retraso por el motivo que fuese, era como el comodín del público, a PMR. ¿Por qué? Porque habían tardado en subir así lo decían, ¿eh? O sea, tardaron en subir al tullido al avión. Digo, ¿a quién? Ponle un código 12, ¿no? O sea, como que era un poco el comodín del público de decir, pues no salimos a tiempo porque no lo habían acomodado todavía. Entonces, gran parte pues de la gestión conllevaba, y por las penalizaciones que en este caso AENA te impone, ¿no?, y los acuerdos de nivel de servicio en, en justificar que no había sido responsabilidad tuya, porque era pues muy recurrente el imputarnos los retrasos. Yo sí que quería preguntarte, Roberto, porque normalmente la experiencia, o sea, el pasajero común, llamémoslo así, ya para él considera a nivel medio que la experiencia de vuelo pues puede ser tediosa, pues bueno, sobre todo el pasajero que vuela en turista, ¿no? Pues bueno, porque Hay que especificar. específicamente ese, ¿no? Pues bueno, pues la experiencia de vuelo no es una experiencia de spa, es una experiencia que para la gran mayoría del público pues puede ser tediosa. Y como ha comentado David, pues de todas las personas que pueden tener una condición de movilidad reducida o que necesiten de este tipo de servicio, es un porcentaje muy pequeño el que finalmente lo pide, ¿no? Decías que hay muchas otras personas que quizás no acceden a este servicio, pues porque realmente la experiencia es incluso más tediosa aún para ellos y Sí. directamente prefieren no volar. Entonces, mi pregunta va más sobre qué error crees que cometen las aerolíneas o los aeropuertos con estos pasajeros PMRs, o qué crees que deberían mejorar para que estos pasajeros PMR pues, que decidan o
que, oye, pues mira, sí quiero volar porque por lo menos mi experiencia de vuelo va a ser por lo menos lo más similar posible a la de una persona que no requiere o no necesita este servicio. Para mí esto es muy importante. Entonces yo no sé, bajo tu experiencia, o lo primero que se te venga a la cabeza de qué es a corto plazo, qué puede hacer un aeropuerto o una aerolínea para que este tipo de personas no se lo piensen dos veces. A ver, yo ahí no diría que discrepo al 100%, pero es un servicio que ha ido en auge. O sea, las cifras de personas que utilizan el servicio de PMRs, o sea, no si se ven, van en aumento, incluso porcentualmente respecto a las personas que viajan año tras año. Y hay un tema, pues cada vez estamos más sensibilizados a ser más inclusivos. También hay un tema de promoción del servicio, que muchas veces, muchas de estas personas, algo que se podría, es verdad, mejorar para acceder, es que no, en el proceso de compra de un billete de avión, por ejemplo, no siempre, y lo habréis vivido, ¿no? No siempre es una casilla que se seleccione. O sea, voy a necesitar servicio de asistencia, un sí o un no. Igual te venden el seguro de viaje, todo, o sea, todos los extras habidos y por haber, pero ese servicio no está. Generalmente es un servicio que tú tienes que conocer que existe y solicitar con antelación. Cierto es que lo puedes solicitar en el momento de llegar al aeropuerto, pero muchas veces ese momento ya es tarde porque pues llegas con el tiempo justo y el proveedor exige un mínimo de tiempo para poder garantizar el servicio, y si no te pone en una situación de, bueno, te lo damos, pero no te garantizamos el servicio. Entonces, pues añade otra vez más estrés. En el caso de España, que piden 48 48 horas, o horas. sea, supuestamente solicita, aunque como bien has dicho, se puede pedir en el momento Pero hay que para llamar a la tenerlo Hay muchas formas de garantizado. hacerlo. hay que Puedes llamar o... pedírselo a tu aerolínea, que ya lo transmite al gestor aeroportuario. Puedes hacerlo a través de los canales, en el caso de España, de AENA, para solicitarlo. Pero muchas veces es que no se sabe que existe ese servicio. Entonces, y yo digo que discrepaba un poco Sí que porque es verdad. va en aumento y lamentablemente yo desde mi experiencia va en aumento por usuarios que realmente igual no merecerían o deberían ser, no son los candidatos más idóneos para este servicio. Aquí tengo una anécdota, Abusos Eh, eh, directamente. Entonces, aumenta, pero pero por un por un porcentaje porcentaje que justamente de realmente no pagan debería justos ser. por pecadores, ¿no? La saturación del servicio y esos aumentos. Sí. Y tengo una anécdota que recuerdo que fue como muy ilustrativa de esto, ¿no? Un vuelo que partía para Caracas, en donde, pues, en el momento del embarque de ese vuelo había, pues, declarados, por así decir algo, que en ese vuelo había 5 personas con movilidad reducida. El vuelo despegó, estuvo en el aire unos minutos y por un motivo técnico ese vuelo tuvo que volver al aeropuerto, pero cuando volvió, en ese vuelo, pues si había 5, a su vuelta había 15 pasajeros con movilidad reducida y habían pasado 35 minutos. Se multiplicaron. Y diréis tú, que se han invalidado en los 15 minutos hay 10 personas. Y no, sí, y simplemente Turbulencia, es ¿no? un tema que empieza a darse y a comunicarse, y en ese caso, pues te lo decían abiertamente las personas, las personas usuarias, que que le decían, no, pídete tú lo de la silla de ruedas, que sobre todo en vuelos en conexión, que si no llegas a tiempo, lo que sea, se hacen ellos responsables, te lo pagan ellos, te llevan ellos, y Mm. tienes abusos pues de ese tipo un montón. Gente que va y hace grandes compras en el aeropuerto, y lo que quiere es alguien que le lleve las bolsas de la compra. Eh, gente que Ostras. está en una silla, Es que la gente que está en una picaresca. silla de ruedas, y en el traslado del ambulif lo que te está diciendo es, sí, ahora yo voy a llegar y voy a ir, y porque voy a ir a la piscina y no sé qué. Y dices tú, pero señora, si no puede andar 10 metros, eh, y sin embargo ya está pensando en cómo va a disfrutar de la piscina. Entonces, eso es lo que lamentablemente pues empaña un poco la Claro. experiencia.
del servicio. Yo creo que también es importante reflejar lo que tú comentaste, Roberto, que de la parte vocacional, yo no sé si hay algo por parte del gestor aeroportuario o de la empresa en concreto que en la parte de formativa de estos trabajadores para que pues bueno, para priorizar también ese aspecto vocacional, pues bueno, para evitar estos ejemplos que nos has comentado antes de gente que se pelee pues bueno, por propinas que no son del todo o nada legales. Pues bueno, ¿cómo se puede, de alguna manera? Yo no sé si me imagino que tiene que haber algo en el proceso formativo. Yo entiendo que también son trabajos que, pues como comentabas tú, que a nivel de salarios quizás no sean los mejores, pero se tiene que orientar más hacia un papel más de trabajador social quizás, que hacia no sé si ni siquiera hay demanda, no sé cómo, cuando tú estabas ahí, ¿había demanda de gente que quería trabajar A de ver, eso? O sea, que se peleaban en las filas por ser. depende un poco del aeropuerto, ¿no? O sea, en Madrid, por ejemplo, pues sobraba la demanda y luego en aeropuertos pequeños, pues también, ¿no? O sea, como decíais, ¿no? Al inicio del podcast, o sea, el aeropuerto es fuente de riqueza muchas veces pues para las comunidades donde están. Y yo me quiero imaginar, pues, una ciudad, por ejemplo, o un aeropuerto como en Asturias o un aeropuerto como Valencia, más pequeñitos, donde igual las posibilidades de empleo, las alternativas de empleo eh, no son muchas, pues sí que hay una demanda y generalmente en esos aeropuertos los empleados que están ahí llevan años prestando el servicio. Porque, bueno, pues con un salario que se aproxima al salario mínimo, pues puedes vivir más desahogadamente. En Madrid, pues es mucho más difícil, ¿no? En Madrid tenemos una rotación muy alta donde no se permite eso. Y luego tenemos el caso de que lo sufren otros sectores, como puede ser el de Ibiza, donde cada año teníamos que llevar gente en ferry todos los días desde Valencia para poder prestar ese servicio, porque ¿Qué no había dices? absolutamente nadie en la isla que quisiera hacer ese trabajo. O sea, pensad que es el trabajo peor pagado cuando, no sé, en un bar, en una Ya. discoteca, Esto es sirviendo copas increíble, ¿eh? o en un hotel de camarera, te hacías con propinas pues el doble de lo que estabas ganando ahí. Entonces, Sí. pues hay una disparidad muy grande en ese sentido, en función del aeropuerto, de la ciudad, de las condiciones. El gestor aeroportuario, pues, ¿qué podría hacer? Pues incentivar un poco más ¿cómo se dice? O sea, son concursos que se han quedado desiertos en ocasiones porque, Ujú. porque las empresas interesadas, o sea, simplemente no salían las cuentas. Hay que tener en cuenta también que no es un servicio que se preste únicamente a nivel de personas, sino que tiene unas inversiones muy altas en equipamiento. Ya no solo hablamos de lo que pueden ser las sillas de ruedas, pero sino los equipos se llaman ambulifts, ¿no? O sea, viene de lift de ascensor y ambu de un poco ambulancia, pero básicamente es muy parecido al tractorcito que vemos, que se levanta, ¿no? Con un eje y que permite, pues, cargar o Sí. descargar, pues, el catering, en este caso, a personas. Son equipos muy, muy Ujú. costosos y generalmente la duración de estos concursos, pues hacen que no, que no resulte rentable. Entonces, se operan con márgenes tan ajustados que como bueno, con muchos servicios, pues a veces no salen las cuentas y en ocasiones se han quedado desiertos y han tenido que, pues el gestor aeroportuario, corregir y volver a subir la tarifa pagada. Es un problema común, yo creo que en el sector, Mm. donde por lo menos Sí. el denominador común en sí, muchos planos, en muchas ramas del sector, pues es eso, que operan con unos márgenes, como has dicho tú, muy estrechos y eso lleva a veces pues bueno, a lo que estamos comentando repetitivamente durante todo este episodio, a ese efecto dominó de que, bueno, que todo al final lleva a trabajos quizás un poco más precarios, que pues casos muy particulares como y sorprendente, pero a la vez muy lógico, como el caso de Ibiza,
que la gente prefiera de camarero que No, y me eso. sorprende Bueno, el tema del plazo que has mencionado, Robert, y yo justamente preparando este episodio me encontré con la última adjudicación de PMRs de AENA, en este caso, que fue en el año 2023 y precisamente se adjudicó por solamente 2 años, o sea, para 14 aeropuertos. Pero por 2 años, eran 4 lotes, o sea, dentro de cada lote va un número de aeropuertos, pero precisamente, o sea, pensar en las inversiones que le puede requerir a una empresa eh, dar ese servicio y luego a lo mejor a los 2 años perderlo, es que lo hace Claro, difícil de justificar en medios económicos. sí, Y, totalmente. Es que igual instauras el servicio y ya cuando estás en la en la etapa de madurez de tu producto, ya tienes Te que vas. o pierdes la es que es muy renovación. poco tiempo, no te da margen a y por maniobrar ni ejemplo, nada. AENA, pues por pedir que no quede, ¿no? Por así decirlo, yo recuerdo en el concurso anterior que, bueno, que yo tuve la oportunidad de estar pues preparándolo e iniciando el servicio en varios aeropuertos donde se ganó. AENA requería, pues dentro de sus esquemas para puntuar y para adjudicar el servicio, soluciones de geolocalización en el interior del aeropuerto. Es decir, que tú pudieras saber dónde estaba un pasajero que había un usuario del servicio en cada momento dentro del aeropuerto. Entonces eso recuerdo que fue pues un reto enorme porque Con un de eso NERTA. es cierto que os estoy hablando pues hace casi ya 10 años. O sea, es verdad que se ha avanzado mucho, pero en aquel entonces eh, el GPS lo habéis vivido, ¿no? O sea, el GPS funciona fantásticamente si no hay techos, árboles y demás. Te puedes localizar. Pero ¿cómo localizas a una persona pues en un edificio tan grande, con múltiples niveles, con cantidad de señales que se están emitiendo de un montón de equipos y donde AENA no te deja instalar nada? Es decir, no te deja instalar ningún tipo de Claro, equipamiento dentro de sus instalaciones. Pero no obstante, te lo solicita y te dice, tienes que geolocalizar a las personas, ¿no? Entonces, eh, ahí hay una... En ese momento, pues nos asociamos ahí con una startup gallega, de hecho, que hoy en día ya es partner de soluciones que tiene AENA. De hecho, fue su entrada en AENA, que mediante la triangulación de todas las señales que se emiten dentro de un aeropuerto, pues de repetidores wifi, de las tiendas, de los propios de AENA y demás, lo que va haciendo es triangular la intensidad de esas señales y básicamente vas caminando por el aeropuerto y vas diciendo, porque algo que debemos agradecer a Google Maps es que ha hecho planos, ¿no?, de las terminales incluso en su interior. Y entonces vas diciendo, estoy aquí y aquí, pues el dispositivo registra la intensidad de señales y va haciendo un mapa de forma que luego te permite posicionar a un pasajero con márgenes de error de 1 a 3 metros en interiores en función de pues el espectro electromagnético que hay en ese punto en cada momento. Y yo recuerdo, bueno, que yo creo que ese concurso pues lo ganamos en cierta medida gracias a eso, porque era una puntuación pues que permitió ese avance. Hoy en día no lo sé hasta qué punto eso va avanzando, pero los retos que hay, que AENA te saca un concurso y te dice, las sillas de ruedas tienen que poder llevar el equipaje de mano, o sea, la maleta de carrión de la persona, y tú vas y acudes a los fabricantes de sillas de ruedas del mercado y ninguno tiene eso, y le estás pidiendo que en tiempo récord, o sea, desde que se saque el concurso hasta eso, que te den un dispositivo. Entonces, bueno, ahora en el siguiente concurso, pues tú ves sillas de ruedas, pues que ya tienen, o sea, que ya están adaptadas con una caja con ruedas para meter eso. Durante mucho tiempo también los equipos, ¿no?, los carritos de golf, ¿no?, que vemos, pues también dependíamos únicamente de fabricantes de carritos de golf. Ahora ya vemos pues soluciones mucho más innovadoras y adaptadas en concreto al entorno aeroportuario, ¿no? En Barajas, no sé si habéis tenido ocasión de verlo, pues ya no son carritos de golf, sino que hay pues
un trenecillo de PMRs, pero pensado para el entorno aeroportuario. Entonces, yo creo que ahí, volviendo a la pregunta de qué se puede hacer, ¿no?, para hacer mejor la experiencia y todo eso, pues también la industria cada vez va ofreciendo cosas más especializadas. Lo que pasa es que ahí AENA, que es en realidad pues quien lo puede pedir, pues generalmente va un paso atrás y se tarda un poco en eso, ¿no? Porque delega todo en su proveedor del servicio, cuando podrían ser equipos que igual podría pues incluso de alguna forma alquilar o poner o facilitar a quien lo provee, y son equipos muy costosos. Eso es lo malo, ¿no? Que no reutilizas en ningún otro servicio. O sea, ¿dónde reutilizas tú un Ambulift? Si no es para eso, te lo tienes que llevar a otro aeropuerto o lo que sea. Totalmente. ¿Recuerdas cuánto podía costar por pura curiosidad, por ejemplo, este tipo de equipamiento? Pues, pues no recuerdo, yo te digo, comprábamos mucho de segunda mano, reacondicionábamos. eh, luego, Compramos tu coche. Compramos tu Ambulift. luego es un tema también que es un vehículo que no está homologado para circular por carretera, muchas veces por fuera, entonces no lo tienes matriculado y también hay, pues, todos son, yo digo, el aeropuerto es así de bonito, pero también o sea, es una ciudad, pero también son cárteles, ¿no? Es una ciudad latinoamericana muchas veces, con muchas mafias por ahí por el medio. Y claro, tú tienes que reparar un Ambulift y no lo puedes sacar del recinto aeroportuario. Eso no tiene, no puede ir, no puede salir de lo que es el aeropuerto. Y tienes un taller que te lo arregla en un aeropuerto. Y ese taller te va a cobrar lo que le dé la gana por, Lo que le dé la gana. por arreglarte el dichoso Ambulift. Idea de negocio, Pero ya sabes. bueno, contestando a tu pregunta, o sea, de 100.000 euros para arriba, o sea, tranquilamente, los equipos no son económicos. Igual, preparando el episodio, sí que por sacar aquí, yo creo que cara por... AENA llama en España a este producto sin barreras. O sea, el servicio de PMRs AENA le llama sin barreras. Y me encontré, a ver, esto es un dato de AENA, con lo cual, bueno, podemos a lo mejor dudar de eso, sobre cómo se han realizado estas encuestas, pero decía que es el servicio mejor valorado del aeropuerto por los pasajeros, alcanzando una puntuación de 4,93 sobre 5. ¿Qué dices? O sea, Los que- PMRs. Sí. Esto es un dato del año pasado, así que, bueno, eso, haciendo un dato de AENA, pues Curioso. a lo mejor Es- podríamos dudar, pero aún así creo que es positivo. A mí por lo menos tiene sentido, es decir, ¿no? Hay muchos servicios que son más disruptivos o más comunes, y también este que es a una muestra más pequeña, que bueno, aunque Roberto dice muy elocuentemente que está subiendo todos los años, y quizás no como de la manera más orgánica posible, quizás por otro tipo de actitudes, pero de momento con una muestra más pequeña, a la mínima que hagan su trabajo bien, tiene todo el sentido que Y- se valore bien. Hay otros servicios que tienen más etapas, que está como más fragmentado, porque es un servicio con... Y tiene más un sentido etapas. también en el aspecto de que, pues ahora, o sea, gran parte de estos usuarios son personas mayores, o sea, tienen más de 60 años, o sea, es un porcentaje enorme. Y luego hay que pensar que en esta era, ¿no?, de donde te obligan a digitalizar todo, donde ya no tienes un papel, donde Ryanair te dice que ya la tarjeta de embarque únicamente será válida si la llevas en un QR, donde te enfrentas ya no a una persona, sino a una máquina para hacer el check-in, donde todos son máquinas, pantallas, etcétera, es de los servicios que se prestan pues todavía de la forma más humana, porque en esencia, tú tienes a una persona cuando llegas al aeropuerto, o sea, estableces un vínculo con tu agente PMR, que es la persona que está contigo desde que llegas y te empiezan a atender prácticamente hasta que te suben al avión. Es cierto que a veces hay ciertos cambios, ¿no?, cuando hay escalas muy grandes o lo que sea, pero está contigo, ¿no? Es una ayuda, no es una pantalla, o sea, no es nada, te ayuda. Entonces, a la hora de valorar ese servicio, pues el vínculo humano está ahí, y también por eso es uno de los servicios pues que más propinas da. O sea,
na- na- Mm. nadie, o sea, nadie es tan propenso a entrar a un cuarto de baño y aunque esté la persona limpiando fuera, decirle que limpio estaba, le voy a dar aquí 2 euros porque estaba limpísimo. Pues sin embargo, con la persona que es medio simpática, te hace bromas, chapurrea algunas cosillas en tu idioma, jiji, jaja, no sé qué, y estás ahí, al final hay gente que igual está 4 horas con la persona. No estás valorando el servicio, estás valorando a Juan o a Pepe o a A María la- o a la quien te haya atendido. Bueno, y aquí creo que cobra mucho sentido con cómo has empezado este segmento y es hablando precisamente de esa parte humana, que es un servicio dentro de todo lo rápido que va al aeropuerto, donde se para y a lo mejor le interesas a alguien. O sea, cuando parece que pues, eso, alguien va a un mostrador de información, le atienden rápido, a lo mejor con no la mejor actitud y este tipo de cosas. Y bueno, al final, como dices tú, quieras que no, durante esos minutos u horas que está ese empleado con el pasajero, pues se crea un vínculo menor o mayor que al final hace que se valore y que en muchos casos sin la ayuda de ese empleado, pues esa persona directamente no podría viajar. Exactamente. Exacto. Así que yo creo que ha sido, de nuevo, como introducimos este servicio como algo que para la mayoría de nosotros, pues por suerte, digámoslo así, no es visible porque no hemos llegado a requerir de él, pero saber que está allí y que permite pues que nuestros mayores, o a mí de verdad que me ha sorprendido muchísimo el caso del autismo, puedan al final coger un avión. Hay mucho que hacer, desde luego, en temas de accesibilidad, yo creo todavía Sí, en la aviación, empezando también por las se ha aerolíneas, mejorado. Hay muchas pero aerolíneas hay que iniciativas hay iniciativas muy interesantes para buenas permitir y que los pasajeros sí. puedan utilizar su propia silla de ruedas dentro de un avión, por ejemplo, que puedan utilizar el baño, el aseo, que es a día de hoy una limitación A ver, bastante de grande. También hay que espacio, evitar el mal uso, ¿no? El que, mal que uso la de los silla de PMRs ruedas, o sea, que... la persona que realmente, eh, bueno, y no sé cuánto tiempo me queda, porque yo anécdotas tengo aquí para aburrir, pero bueno, Sigue, sigue. No, tú no te preocupes, pero, podemos... pero, Luego y lo iremos dejando para la pero gente en clips. cierro con, así, igual con o sea, dos, tres anécdotas se me vienen a la cabeza hay gente, una vez que llegó un pasajero, me parece que era de Egipto, volando en clase business, pero era una persona tetrapléjica. O sea, que hasta cierto punto viajaba, es una persona que viajaba sola, pero que no podía moverse, o sea, que podía hablar, era lo único que podía hacer. El reto para, para mover esa persona, pues de su asiento de business donde había estado prácticamente, pues totalmente acostada, ¿no? Durante todo el vuelo, pues fue enorme porque no sé si habéis visto, a veces en las puertas de embarque esas sillas suelen estar ahí, son unas sillas estrechitas, 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 porque son las que Sí, pueden sí. pasar por el pasillo del avión. Pues esa persona no se podía poner, o sea, no, decía, no, no, me tenéis que llevar acostado. Entonces, tienes por una parte a veces la falta de sensibilidad de ciertas aerolíneas que le estás retrasando el tiempo de escala, ¿no? Porque al final los pasajeros de movilidad Ujú. reducida son los últimos en desembarcar de un vuelo y que tienes la presión, ¿no? De la aerolínea de, de sácamelos de aquí y pues ese caso era un... Había, perdona, sin decir nombres, evidentemente, había aerolíneas en que esto era mucho más Sí, evidente, o sí, sea sí, que a lo mejor daba la sensación de que el management de claramente, esa aerolínea... claramente, y yo creo que no hace Sí, falta, es como es muy trivial saberlo, ¿no? O sea, los tiempos de escala, en cuantos más cortos, más críticos se vuelve eso. mm, Tuvimos el caso de una persona que falleció. Entonces, una persona que fallece en vuelo, porque Mm. eso ocurre, y donde la tripulación te ujú. pedía que por favor, te decía que esta persona no, está aturdida, porque lo que deseaban es que, pues nunca mejor dicho, pasarle el muerto a otro.
para que, para que el juez, el juez, el levantamiento de cadáver y todo eso se diese en la puerta fuera del avión y no inmovilizara ese avión. Entonces, Claro. a veces dices tú, la falta de sensibilidad, ¿no? Dices, porque me desencadena, me rompe todo, pero es que es literalmente ese, llévatelo y, o sea, se murió al salir del avión. Pero bueno, claro, o sea, obviamente es algo que no quieres porque es que te están cargando con el muerto. Entonces, sean situaciones a veces tensas. Y una situación que a mí personalmente no me tocó vivir porque no estaba yo en el aeropuerto ni tal, pero que sí a la empresa de un familiar que acudió con un pasajero fallecido al aeropuerto en un taxi. Una familia, sí, que llevaba y que ¿Y lo decía, subió al ¿no?, que avión? estaba sedado porque le tenía pánico al avión y no sé qué. Entonces, recuerdo que me dijeron que eran pasajero o sea, volaban lejos y yo creo que era gente que no tenía los recursos para trasladar el cadáver. A repatriar el... Que no tenía... Entonces, Y ya tenía un color dudoso, ¿no? o sea, Esta de historia es otras cosas, alucinante. O sea, yo creo que sin duda será la más bueno, fuerte. Nunca había y escuchado comentaba eso. Lucas el tema de la droga, pues pasajeros que justamente, bueno, eso, una Sí. búsqueda en Google, ponéis Tiene todo el sentido. PMR, droga, y bueno, Sí. os salen multitud de casos, ¿no? Sí, En sí. Barajas ha habido varios Sí, sí. de- al final es una forma extra, ¿no?, de camuflar, de decir, pues de pasar más desapercibido, Claro. más vulnerable, más, etcétera, y donde se le descubrió en la propia silla de ruedas que llevaba ahí, pues, Wow. kilos de cocaína. Madre mía. Madre mía. Es alucinante, desde Es un luego. servicio, O sea, sí. Y como eso, seguro. me imagino que es, Sí, más. Habrá claro, muchísimas si más. hablamos de tantos miles de usuarios de este servicio en todos los aeropuertos, pues desde luego que habrá historias que se cuentan y muchas otras que no, porque seguramente se quedan en ese mundillo de los Sí, trabajadores y demás, y pero que a bueno, nadie le interesa que el esto salga en ningún tipo de prensa. Esto se sepa, claro. se- lo más tapado y lo más veladamente posible. Pues hoy nos has abierto, yo creo, las puertas a un mundo que para la mayoría es desconocido. Te agradecemos y seguro que habrá muchas otras que se habrán quedado en el tintero, pero bueno, que aquí tienes las puertas del podcast abiertas también para seguirnos contando este tipo de historias que desde luego yo creo que a la mayoría nos sorprenden y bueno, son parte de todas esas cosas que ocurren en esa ciudad de la que estamos hablando. Y es que de acuerdo con el Airport Council International, un aeropuerto, por ejemplo, puede consumir tanta energía como una ciudad de entre 50.000 y 100.000 habitantes todos los días del año. Y si nos quedamos aquí en Madrid, en el aeropuerto de Barajas, AENA ha construido una de las plantas fotovoltaicas más grandes de Europa, capaz de generar el consumo equivalente a 65.000 hogares. Esto es un dato del propio operador en el año 2023. Y aún así, para que os sorprendáis, solo cubre 1/3 de la demanda del aeropuerto. Wow. El resto lo suple la red eléctrica nacional y un sistema de generadores de respaldo listos para activarse en menos de 15 segundos en todo momento. Y yo creo que esto quedó patente el pasado 28 de abril cuando la península ibérica sufrió el mayor apagón en décadas. Los aeropuertos españoles mantuvieron la conectividad sin interrupciones, prácticamente todos los aeropuertos. La red de AENA continuó coordinando despegues y aterrizajes gracias a esas redes de emergencia que existían. Un total ejemplo de resiliencia en ese día que prácticamente todo se paró. O sea, yo creo que en España funcionaban los hospitales, los aeropuertos y los Mercadona. Es verdad que un saludo a Juan Roche Mercadona es un supermercado, una cadena de supermercados en España, para quien no lo conozca. Pues por supuesto que esto también se hace en otros aeropuertos del mundo y por ejemplo LAX, el aeropuerto de Los Ángeles, tiene su propia planta de cogeneración, que en Barajas también tenemos una, que esta es un tipo de planta que genera tanto electricidad como refrigeración, que también es una demanda muy importante por la superficie que tienen los aeropuertos.
Y en Atlanta, el aeropuerto más transitado del mundo, del que has hablado, Lucas, ya han vivido lo que significa quedarse sin energía. En 2017, un apagón paralizó las operaciones durante 11 horas, cancelando 1.200 vuelos y pérdidas estimadas de $40 millones en 11 horas. Muy significativas. Y este mismo marzo, un incendio en una subestación eléctrica al oeste de Londres hizo que el aeropuerto de Heathrow se parara durante aproximadamente 18 horas. Un escándalo fue. Este fue el último gran escándalo de Heathrow. Se cancelaron más de 1.300 vuelos y se vieron afectados cerca de 200.000 pasajeros por 18 horas que se cerró el aeropuerto. Así que con esto vemos que en el caso de la energía no es un tema simplemente de sostenibilidad, sino de supervivencia, operativa. Así que bueno, es uno de esos temas que se cuidan con más mimo dentro de los aeropuertos. Y luego está el agua, porque muy bien tener electricidad, pero sin agua también estaríamos en problemas. Y por ejemplo, en Pekín se instaló una planta de tratamiento que permite reutilizar el 70% del agua que el aeropuerto consume para riego y para limpieza. Y en Santiago de Chile, los sistemas geotérmicos y de recuperación de agua han conseguido disminuir el consumo en un 40%. Muy significativo también. Pero el impacto real está precisamente en esa operativa diaria que para desde los baños, hasta la climatización de un aeropuerto. Y en Gatwick, por ejemplo, lo han vivido cuando se reventó una conducción de agua en julio del 2022. Se tuvieron que cerrar casi todos los baños del aeropuerto e incluso cerrar parte de los terminales porque apenas quedaban unos pocos aseos para los pasajeros. Y esto es un problema, ¿eh? Esto es un problema grande. Tú tienes un problema estomacal y tienes que ir a la otra punta de... No llegas, te lo digo, ¿eh? No, y si llegas, ¿en qué condiciones vas al baño? Porque lo usa el... Pides el vuelo, te cagas encima y encima cabreado con la aerolínea. La culpa es de PMRs. No, y esto... siempre la culpa. A partir de ahora vamos a saber código 12. Código 12. La culpa es de los PMRs. Me he cagado, ¿no? Pues, y efectivamente, de hecho esto lo vemos bastante en vuelo. Cuando se atasca uno o todos los baños de un avión, eso normalmente acaba derivando en una emergencia, porque es una emergencia sanitaria al final. No puedes tener pasajeros sin disponibilidad de lavabos. Pues es verdad que en aeropuertos como por ejemplo El Dorado en Bogotá se han tomado medidas que permitirían tener suficiente agua almacenada como para que el aeropuerto pueda operar durante 48 horas. Así que bueno, esa es una respuesta a esta posibilidad. Y ahora vamos a hablar de una logística imposible, normalmente sepultada bajo tierra, y es por donde cientos de coches, camiones, furgonetas, muchas de PMR seguramente, y de incluso los propios empleados... Hijo, dime. No recuerdo, Sí. Es 19, código 19. Ah, mira, pues Código 19. El 12, apuntado. El 12 es por check-in. Bueno saberlo. Pues eso, que evidentemente para no causar problemas en el apron, que es por donde se mueven los aviones, pues normalmente se tiende a optar por infraestructuras subterráneas. Pero bueno, aún así, por ejemplo, en Barajas hay más de 40 kilómetros de viales interiores por donde circulan todos los vehículos que se necesitan para la operativa del aeropuerto. En Heathrow tienen el Earthside Road Tunnel, por ejemplo, que mide más de 1 kilómetro, y en Los Ángeles el Sepúlveda Tunnel, que discurre bajo todo el apron y prácticamente todas las pistas del aeropuerto. Este es otro tema interesante, y es que para conducir dentro de un aeropuerto no solo hace falta el permiso tradicional que te da la autoridad competente en cada país, sino que hay que sacarse, en el caso de España, por ejemplo, se llama el PCP, que es el permiso de conducción en plataforma, que es un permiso que acredita haber pasado por una formación especial de seguridad y conocimiento de las normas y zonas operativas. Que eso no te exime, y aquí, Robert, yo creo que te incluyo porque habrás tenido la oportunidad también de vivir lo que es conducir en plataforma, de llevarte algún susto y de pronto decir, no sé si estoy, aunque es verdad que hay muchas señales y demarcación, hay momentos en que
dudas realmente sobre si deberías estar en el sitio correcto y bueno, ya luego perderse es muy fácil. O sea, en un aeropuerto grande, como puede ser Barajas, es verdad que te pierde. En alguna ocasión son como los túneles de la M30, que te vas a perder en algún momento Sí, de tu vida. yo recuerdo ahora con un poco más de tranquilidad, ¿no? Pero el último día que estuve pues trabajando en el aeropuerto de Barajas, pues que fue un día así más tranquilo, dije, bueno, pues venga, voy a aprovechar y voy a ir a ver aviones, a pasear y me cogí uno de los coches y me fui por ahí y llegué a un punto, dije, lo que dices tú, y dije, ostras, yo aquí creo que no puedo estar. Yo creo aquí creo que no puedo estar y de repente, no, 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 claro que no puedo estar. Tenía el avión, o sea, lo estaba viendo ahí y yo digo, no, 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 no. Y yo me acuerdo que iba con un compañero y dice, vámonos de aquí cagando leches, que, vamos, y además que cuando estás haciendo el curso te enfrentas, es como volar un dron, o Tomaste en sea, serio ir a ver estás aviones, poniendo en cabrón. riesgo la seguridad. Vamos, o sea, yo recuerdo que no he estado más asustado por algo en el trabajo como ese día. Eh, y, y, ot- y Sí, sí, recuerdo también, ¿no?, que te totalmente. decían, sí, lo del PCP, lo que tú quieras, pero lo más importante, no le des a un avión y no hagas que un avión frene, porque eso es lo que Sí, eso te te lo quitan el quitan, te lo PCP, te quitan. lo Y yo quitan. recuerdo también una vez que iba no sé qué, y pues, no sé si distracción o lo que sea, y un avión creo que paró por mi culpa. O sea, o disminuyó al menos y dije, ya está, ya está, ya está, ya está, mañana no vengo a trabajar. Por suerte, no sé si es que había estornudado el piloto o le picaba una pierna y no fui yo, pero o no alcanzo a ver de qué, porque claro, lo tienen que reportar y decir, pues de tal empresa, de tal, tal, para que luego ahí en el centro de control vayan y con la cámara, lo que decía Gerardo, ¿no? Saben hasta dónde has meado y cagado. Te Eh, pillan. por suerte no pasó nada. Pero bueno, y luego también los días que llueve y demás no se ve una línea o no se veía una línea, o sea, conducir por ahí, bueno, Ujú. es una auténtica odisea. Que luego ves los temerarios, ¿no? De los Follow Me, que son los vehículos amarillos, ¿no? Que muchas veces, pues, puedes solicitar, pues, un piloto, un capitán, yo qué sé, que no ha ido a ese aeropuerto nunca, un aeropuerto como Barajas, para que al margen de las indicaciones que le dan desde Torre, desde el servicio de tráfico en plataforma, pues básicamente es, como su nombre dice, follow me, sígueme, y van siguiendo al camioncito hasta pues su stand de estacionamiento. Pues esa gente, o sea, yo digo, esa gente no le quitan el PCP, pero si los veis conducir, conducen, vamos, son los sheriff de la plataforma y, Van con una mano y a así, ellos, sí, con una mano, con no Es sé qué, verdad, sí, y a sí. esa gente, vamos, con un tienen un cigarro en la control. otra. Entonces, sí, sí, interesante todo lo que... A ver, es verdad que los Follow Me tienen un transpondedor, entonces, bueno, esos están un poco más controlados, pero es verdad que son súper Sí, sí, sí. temerarios. O sea, controlados quiero decir ubicados. Controlados no de que evidente, porque eso, al final hacen lo que quieren, pero sí, es toda una experiencia. Y en el caso de los empleados que no tienen que conducir en la plataforma, pues también existe una amplia red de pasillos, especialmente en los terminales más nuevos, que permiten que esos empleados se puedan desplazar de un sitio al otro sin tener que compartir el espacio con los pasajeros. Eso normalmente ahorra tiempo porque, por ejemplo, evita tener que pasar por los controles de pasaportes y demás. Y eso se nota mucho, la diferencia entre los terminales antiguos y los nuevos, que en los terminales antiguos no suele haber este tipo de pasillos. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, mucho que en T123 en Madrid, que no hay ese tipo de pasillos, a veces a la hora punta tenías que ir de un sitio a otro y si tenías que andar es que tenías que ir abriéndote paso entre la gente Uf, y era un poco pesadilla. En T4 pues te vas por una claro. puerta, desapareces y apareces en el otro extremo de la terminal. Son pasillos súper súper curiosos y también, bueno, donde ocurrirán Sí, también muchas cosas porque son tantos y tan poco... Robert me lo confirma Qué porque... cosas. Porque, a ver, eso son esa cara oculta
de los terminales y que serán kilómetros y kilómetros de pasillos, o de pronto abres una puerta y apareces en la cocina de un restaurante y dices, a ver, normalmente están señalizadas, pero de pronto, o sea, por ejemplo, me suena mucho que en su momento había una puerta por ahí de McDonald's que no estaba muy señalizada, abrías y decías, ah, que estoy en la cocina del McDonald's. Entonces, y que al final a eso tenía acceso pues casi que cualquier empleado del aeropuerto. Así que bueno, Aquí, esa otra ciudad de como la que no se anécdota, ve. que muchas veces se piensa, digo, de cara a los empleados, ¿no? El acceso con más restricción dentro de un aeropuerto, al menos en AENA, es lo que se llama el patio de carrillos, que es donde están las maletas, justo en el punto donde se van a embarcar pues en los vehículos que las llevan al avión. Y es la zona más restrictiva de acceso porque realmente es como el punto crítico para comprometer la seguridad de un vuelo, ¿no? Porque podrías estar introduciendo Sí, algo en- en un equipaje. Yo no tuve el privilegio, tiene una bandita roja, ¿no? En su acreditación que les da sí, acceso a sí. ese sitio. Sí, en el caso de AENA, pues las acreditaciones a los sitios a los que tienes acceso, pues eso, hay un códigos de colores y demás que van en la tarjeta. Evidentemente en la banda magnética toda esa información está almacenada y para abrir las puertas y demás, pues la puerta abrirá en función de si tienes acceso o no, pero también es verdad que hay códigos de colores en la propia tarjeta que le permiten saber a un vigilante antes de que pases la tarjeta si tienes acceso Claro. porque claro, te podrías colar con otra persona, también puede Sí, sí, darse sí, esa situación tailgating. que se supone que sí, que se supone que no se puede incluso cuando utilizas un ascensor y demás, aun todos tenemos que pasar nuestra tarjeta por el lector, aunque estemos autorizados para estar allí. Pero bueno, evidentemente muchas veces no pasa. Y efectivamente las tarjetas doradas del aeropuerto, o negras, o bueno, no sé, eh, efectivamente son las que llevan la diagonal naranja. Y también es verdad que hay un código para poder acceder a la plataforma, una letra. Entonces, bueno, en fin, eso son, pues eso, Curiosidades. curiosidades de cómo funciona el acceso a los aeropuertos. Igual, controles separados para empleados y demás, que esa era otra cosa. A veces en T123 los tenías que compartir y demás, pero bueno, en fin. Pues otra parte crucial de los aeropuertos, y tú has mencionado lo que pasó en Heathrow, son los sistemas de transporte de equipajes, sistemas automáticos de transporte de equipajes, los conocidos como SATES, que son ese otro corazón invisible del aeropuerto. Y además del incidente de Heathrow, tenemos un evento importante que ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Denver en 2018, cuando un sistema que tenía que costar más o menos 200 millones de dólares acabó costando casi 600. Los motivos se dice que fueron la sobreingeniería, la expansión incontrolada del alcance del proyecto, o sea, el scope del proyecto, advertencias que se ignoraron y la complejidad inherente de los sistemas integrados a gran escala. Así que aquí en España, por ejemplo, los sistemas más importantes que tenemos son los de Madrid y Barcelona, que normalmente están eso, en plantas subterráneas del aeropuerto. Y la verdad, eso es como otra ciudad, diría yo, y la verdad es que igual, o sea, al SATE solo tienen acceso los Ujú. empleados de ese servicio y también porque es un sitio peligroso. O sea, pensemos que las maletas en algunos casos viajan hasta a 60 kilómetros por hora. Wow. Entonces, bueno, y bueno, al final todos los sistemas mecánicos que hay allí podrían ocasionar lesiones a los trabajadores. Pero bueno, yo creo que sin duda es de los sistemas más interesantes que alguien puede tener la oportunidad Y más caros. de ver. Yo lo he visto, tuve la suerte de poder bajar y verlo y
y es impresionante. Sí, de vez en cuando hay visitas al aeropuerto que AENA abre anualmente, así que si a alguien le interesa, le animamos a estar pendiente porque realmente son oportunidades únicas. Total. Y especialmente el SATE, de nuevo, igual, en tu tarjeta tienes que estar autorizado para entrar en el SATE, o por ejemplo en Barajas el tren, el Automated People Mover, que conecta a terminales y demás, y ahí sí que si no eres empleado solo vas a poder acceder con un tour de estos o demás, o si trabajas para una de esas empresas. Y ya por último, me gustaría hablar de una cara de cómo cambia un aeropuerto cuando cae la noche, cuando casi que todos los vuelos han salido, y es que realmente es otro mundo. Cuando los pasajeros ya están durmiendo o están volando, los equipos de mantenimiento es cuando limpian las pistas, todo el caucho que se queda en las pistas de los aterrizajes constantes de los aviones, cambian, revisan las luces de las pistas de aterrizaje y del aeropuerto en general. Y yo creo que para mí, creo que es un momento muy, muy especial porque después de todo el caos que ocurre durante el día, y yo creo que esto también se vivió en la pandemia, de pronto ver tantos cientos, miles de metros cuadrados de espacio terminales vacíos da un poco de respeto, de sensación de decir, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues eso, yo la verdad que son de los momentos creo más especiales que puedas vivir. Luego creo que... ¿Te sentías Tom Hanks en No, pero sí que es verdad que a veces parte del mantenimiento, controles que se tienen que hacer, pues con los pasajeros, cuando hay muchos pasajeros en el terminal es imposible, y entonces se tienen que aprovechar las noches, incluso para la limpieza, o sea, sí. La limpieza exhaustiva. Durante el baño se limpian los baños, por ejemplo, pero los pasillos no se pueden limpiar durante el día, y entonces es durante la noche cuando ocurre todo eso. Y yo creo que es especial porque siempre están... hay como una solidaridad de decir, ostras, son las 3 de la mañana, estamos aquí trabajando, para bien o para mal. Igual que en fechas festivas, por ejemplo, las Navidades o el Día de Año Nuevo. Y luego, por supuesto, quien se lo toma bastante peor, y son esas caras largas que ves en el aeropuerto. Pero bueno, de nuevo, todo dentro de ese contexto de la gran familia que trabaja y hace que estas infraestructuras se muevan. Así que este ha sido un repaso por todos esos roles que nos permiten que volemos en el aeropuerto, y como tú has hablado de ese triángulo tan importante, yo creo, entonces la próxima vez que vayáis a volar, yo creo que parar un minuto y pensar en todas esas personas que han puesto su trabajo para que ese despegue sea posible. Así que, Robert, no sé si tienes algo más que te gustaría nada comentar. más agradeceros la invitación y encantado de volver para seguir divulgando sobre este Volverás. mundillo. Seguro que volverás. Además, Robert tiene experiencia en otros temas del sector y seguro que pues, sus aportaciones son bien recibidas. Así que nos escuchamos y nos vemos en la siguiente. Recordar que estamos también en Spotify. Gracias por estar con nosotros y nos vemos. Suscribirse al canal y darle a la campanita, que no se Siempre. olvide también. Y nada, darle like a ver si les ha gustado y cualquier comentario, bienvenido. Hasta la próxima. Gracias. Hasta Hasta luego.